la sumamos a la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Rubén Suárez y Lucila Entín la saludamos. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? A ver, ¿dónde estamos parados, Teresa, en lo que viene, no? ¿Hay que abrir, hay que flexibilizar o más restricciones? Porque queda comprobado que cuando más se cuida la gente, bajan los casos. Sí, claro, esto es lo que hemos visto en estos 15 días. Han bajado, hemos tenido un descenso la primera semana de 10% aproximadamente y la segunda semana, esta última que pasó, aproximadamente un 7%. Total un 17% en la baja de casos. Todavía tenemos la meseta muy alta. Fíjese usted que ayer tuvimos casi 30.000 casos y más de 600 fallecidos. Sí. En la medida que la meseta siga alta, cualquier variación, cualquier foco de contagio, obviamente vuelve a convertir la curva en casi una pared. Por eso es tanta la insistencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que a pesar de la gran cantidad de vacunas que estamos teniendo y de muchos lugares de vacunación y con las medidas de vacunación que se han tomado en el plan, a pesar de todo eso hay que seguir cuidándose porque todavía no tenemos la población inmunizada. Tenemos 8,5 millones de inscriptos aproximadamente, cerca de 4,5 millones de vacunados, y la verdad que el gobernador apoyó estas restricciones acoplándose al DNU de Nación en la idea de achicar, parar para poder vacunar. Claro. Estamos todavía con una meseta muy alta, lo cual lo hace complicado y sobre todo en algunas ciudades del interior, fundamentalmente del interior, tenemos el sistema de salud muy al límite, ¿no? Ministra, el ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación, habló de la posibilidad de volver a la presencialidad, por lo menos que se estaba evaluando con los nuevos números, las nuevas estadísticas. ¿Cuál es su opinión o cómo lo ven desde la provincia de Buenos Aires? ¿Es momento de volver a la presencialidad o no todavía? Bueno, hoy, en el día de hoy, la provincia de Buenos Aires tiene 114 municipios en fase 2, que es la fase que habilita la virtualidad. Y tenemos 21 municipios en fase 3 y 4 que habilitan la presencialidad. La decisión del gobierno de la provincia desde el primer día de la pandemia ha sido, en la medida que el virus no circule, en la medida que no aumente la cantidad de casos, que se reduzca, por el contrario, la cantidad de casos y que esté liberado el sistema sanitario, se puede facilitar la presencialidad. Hoy no es esa la situación, independientemente de la foto de hoy. La ministra de Educación está en contacto permanente con el ministro Trota y con el Consejo Federal de Educación, que es donde todas las provincias van viendo qué medidas van tomando. Ya hemos visto lo que pasó en Córdoba, que se negaba a terminar con la presencialidad y finalmente hubo que pegar un martillazo obligado por la cantidad de casos, o lo que ha pasado en Santa Fe. Estos son días de decisiones, estamos mirando los números de ayer, insisto, fueron casi 30.000 casos, hay que mirar los números de hoy. El gobernador tiene prevista la reunión con el equipo epidemiológico, que es el que ayuda en la toma de decisiones y aconseja, junto con el ministro y el viceministro de Salud. Así que estamos esperando el día de hoy, cuáles son los números de hoy, y mañana seguramente se establecerá alguna reunión con los epidemiólogos y los intendentes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El doctor Guillermo Capulla la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy comentábamos que Uruguay es el primer país de América Latina que comienza a vacunar a menores de 18 años, menores entre 12 y 18 años. Argentina tiene un plan estratégico para vacunar esta parte de la población. Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta que le hago es si existe la posibilidad, porque parece que hubiese un techo en la cantidad de vacunados, habiendo vacunas, de generar mayor cantidad de vacunación en la provincia de Buenos Aires a través de algún mecanismo, no sé, ya sea de poner a vacunar estudiantes de enfermería de último año, estudiantes de medicina, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. No, mire, voy a empezar por la parte final de la pregunta. Nunca ha sido un problema para la provincia de Buenos Aires ampliar la vacunación en la medida que llegaran las vacunas. Si hasta ahora fue, hasta hace 20 días, un poco más restringida, era debido a la fluidez de las vacunas. Ahora estamos con una importante cantidad. Ayer llegó la segunda dosis del Sputnik para completar la vacunación que se realizó con la primera dosis.
Nosotros en el día de ayer, por ejemplo, vacunamos 130.000 personas más o menos. Se liberaron en el día de ayer cerca de 400 y pico de mil turnos. Tenemos 650 vacunatorios y a medida que las vacunas están, se aumenta la cantidad de turnos en cada uno de los vacunatorios, en cada uno de los distritos. No es un obstáculo, el único obstáculo, impedimento o problema fue cuando las vacunas tardaban en llegar. En este momento no lo es, tenemos 8,5 millones de inscriptos sobre una población de 14 millones. Donde tenemos vacunados cerca de 4,5 millones, la verdad no tengo el número exacto hoy. Pero insisto con esto, no es un problema, y cuando hay algún distrito que ya cumplió su cronograma sobre las personas de riesgo, que son los primeros hitos que estableció el gobernador, ¿no? Los de los adultos mayores, el personal de salud, el personal educativo, aquellas personas con comorbilidades. Cuando hay algún distrito que lo completa, cuando hay algún municipio que lo completa, se avanza en el hito 2, que es en el que estamos en un 70% más o menos. Ministra, hay una campaña antivacuna muy fuerte, ahora con mucho hincapié en una campaña en contra del Plan Nacional de Vacunación, y lo llevamos a la provincia de Buenos Aires, con algunos dirigentes de la oposición, con algunos comunicadores sociales. Es verdad que ya en la misma mesa que comparten se ponen un poco más colorado porque encuentran no solo de un especialista, sino de otra persona que está invitado al mismo programa, otra realidad. Y le pregunto, por ejemplo, por eso que viene circulando como falsa noticia, llevaban con un caso en Lanús, una mujer la vacunaron con una dosis, pero que finalmente le decían que era otra dosis cuando se trataba de la misma composición de la misma vacuna. ¿Cómo transitan en el día a día, en este caso en la provincia de Buenos Aires, con esta campaña antivacuna y anti-Plan Nacional de Vacunación? Bueno, me dejó una pregunta que voy a tener que ser muy correcta para responder. Diga lo que quiera, ministra, diga lo que quiera. Y si me pongo un poco incorrecta, digo que es agotador. Porque realmente desde que empezó la pandemia y hubo que abordarla con la política sanitaria que estaba devastada en la provincia de Buenos Aires, usted calcule que nosotros recibimos una provincia con 780 camas de terapia intensiva y la llevamos a más de 2.200, 2.300 camas. Imagine lo que hubiera sido si no hubiéramos tomado esa decisión. Pero a partir de ahí fue todo lucha, digamos, en el sentido de campaña anti-cuarentena, campaña anti-cuidado. Hemos visto gente que ha quemado los barbijos, hemos visto movilizaciones donde se colgaron bolsas mortuorias en la reja de Casa de Gobierno, hemos visto todas las imágenes. Este año, a partir de que comienza la vacunación, la provincia de Buenos Aires comenzó en el mes de enero a vacunar a los sectores de riesgo, cuando todavía no estaba habilitada la vacunación a más de 60 años. Hemos tenido confrontación en algún caso con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Capital Federal, y en otro caso con los exponentes de esos dirigentes políticos, digamos. Incluso Macri en un Zoom alentó a seguir con la campaña antivacuna. La campaña antivacuna, la verdad, hizo mucho daño a la gente, le hizo mucho daño a la población, porque en las personas mayores, sobre todo, que no había certezas, en las que duda, en las que las familias le decían vamos a esperar un poquito más para inscribirte, se produjo un retraso. Tal es así que el gobernador acaba de anunciar estos días pasados la posibilidad de que los mayores de 70 sean vacunados sin previa inscripción, con el solo documento en el vacunatorio. Teresa, porque en verdad la campaña hizo daño. Teresa, muchas gracias. Es cierto lo que decís, la desinformación conflictúa muchas veces el proceso de vacunación, así que hay que poner el ojo allí en dar una buena comunicación al respecto, como la que dio usted aquí en este programa de Mañanas Argentinas. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Días.